Empecemos. Desde hace 8 meses, los exmilitares colombianos acusados de ser los autores materiales del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, están detenidos. Un crimen atroz que conmocionó al mundo entero. Pero mientras las autoridades haitianas los señalan de asesinos y de mercenarios, sus familias que quedaron rotas en Colombia los defienden, pero sobre todo piden a gritos un juicio justo. Federico Benítez habló con las madres y con algunas esposas que revelaron detalles desconocidos de lo que pasó ese 7 de julio del 2021. Según ellas, lo que parecía una gran oportunidad de trabajo terminó siendo una trampa mortal. La información que tenemos es que el presidente fue asesinado a la 1 de la mañana y el comando de los colombianos llegaron sobre las 2:30. Entonces ahí ya hay una gran inconsistencia. Milena Rey es la novia del subteniente Jainer Carmona Flores, involucrado en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Asegura que el exmilitar fue engañado y que no tuvo nada que ver con el magnicidio, y que los audios en donde hay declaraciones comprometedoras del grupo de militares colombianos fueron grabados bajo presión a través de torturas. Coacción al momento de rendir testimonio y torturas. Los testimonios obtenidos por parte de la Policía Judicial haitiana fueron bajo tortura a los 18 colombianos detenidos. Uno por uno fueron torturados, obligados a declarar y firmar declaraciones en otro idioma que no comprendíamos. Muchas de estas declaraciones ya estaban previamente elaboradas y cuando el detenido era presentado ante el Policía Judicial, solo era para que firmara el documento, inclusive sin haber dicho una palabra. Asimismo, estas declaraciones fueron hechas sin la presencia de abogado defensor o testigo escogido por el sospechoso, como lo obliga la ley haitiana. Denunciamos ante todas las personas e instituciones que reciban este documento las irregularidades en el procesamiento que realizó la Interpol Colombia, comisión enviada por el gobierno colombiano a Haití, al permitir crueldad y tortura para coaccionar nuestros testimonios. Esos días de las capturas los trataron mal, a ellos los torturaron, eso no ha sido un secreto. Ellos tuvieron que autoincriminarse, ingresan a la casa todos en distinta manera y ya el presidente, alguien lo mató, ya está muerto, todos salen de la casa y ellos quedan totalmente desprotegidos. Desde hace 8 meses, no solo ella, sino otras 21 familias de los demás exmilitares viven un calvario. Están oficialmente acusados de pertenecer a un comando de mercenarios, autores materiales del magnicidio de un presidente elegido legalmente por su pueblo. Están convencidas de la inocencia de sus seres queridos, que según Laura Milena, fueron llevados engañados hasta Haití. Habían funcionarios del gobierno, los que lo habían contratado, por decirlo así, y de repente ellos quedan totalmente solos en esta situación. Eso es lo que yo sé hasta el momento. Doña Yanelín Gómez, la mamá del subteniente, denuncia, según lo que le han contado, a lo que ha sido sometido su hijo y los demás militares en Haití. Nos enteramos después del 6 de septiembre que ellos habían sido torturados. Querida madre, nos hemos convertido en prisioneros. Llanto, angustia, miedos, dudas, desesperación, incertidumbre, engaño, dolor, fracaso, impotencia, tristeza. Son estos algunos de los tantos sentimientos y emociones que nos acompañaban tras las rejas en un país extranjero. Para mí eso fue devastador. Yo empecé a buscar el nombre de mi hijo para ver qué era lo que le habían hecho. 3 patadas en la cabeza, otra clase de torturas en los cuales él nunca entró en detalle, amenaza de muerte. Doña Irene Gómez, una empleada de un hospital de Bogotá, es la mamá de John Jairo Ramírez Gómez, un soldado profesional que lleva 2 años pensionado y que perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército. Mi hijo fue torturado, fue quemado con aceite, le dieron punzadas en la cabeza. Ellos manifestaron que con cosas de oficina los golpeaban las manos, la cabeza, los testículos, patadas en el cuerpo. El día de las capturas a ellos los lanzaron a la población civil para que los machetearan, puñaladas. Doña Irene cuenta cómo su hijo soñaba con trabajar en otro país prestando algún tipo de seguridad. El soldado Ramírez Gómez nunca se imaginó que ese sueño, cumplido a medias, terminaría involucrándolo en el asesinato del presidente de Haití.
Él me decía, mami, es que mi anhelo es irme, yo quiero ir a conocer otras cosas. Y yo le decía, ay, mijo, pero yo qué necesidad tiene irse por allá. Yo no le voy a volver a contar a su merced cuando me vaya a ir, pero yo me voy a ir, mami, mi anhelo es irme. Porque siempre que le cuento las cosas salen a su favor. Cuando yo me vaya, no le vuelvo a decir. Y efectivamente esta vez no me dijo nada. Esta vez lo hizo a escondidas. Le dijo a la esposa que no me contara que él quería irse. Se presentó ese proyecto y se fue. Mientras el soldado Ramírez no hizo caso, el subteniente Carmona le dijo a su mamá que este era un escalón más para llegar a cumplir su verdadero sueño y por el que se había retirado del ejército a pesar de ser uno de los mejores oficiales de su promoción. Él obtuvo muchísimos logros, fue a Estados Unidos, él obtuvo el premio de liderazgo, hizo el curso de lancero, primer puesto, lancero distinguido. Cuando lo llamaron, mami, me llamaron para el trabajo. Yo dije, ¿cómo así? Dijo, sí, ya mañana viajo. A mí me gustan las cosas así, es de una. Fue increíble, él me dijo, esto es un regalo de Dios. Él siempre había querido pertenecer a otros ejércitos. Él quería irse para Francia, ya tenía todo listo, estudios. Pues nos llegó la pandemia, todo se quedó hasta ahí bloqueado. El subteniente y la mayoría de los militares fueron reclutados por el sargento Capador, que según esta carta enviada por los militares desde Haití, fue herido por una granada y luego fue asesinado de un tiro de gracia por las autoridades haitianas. El trabajo era en servicios de seguridad para gente importante en Haití y también para apoyo de otras empresas que iban a invertir allá. Lorena Córdoba, desde la ciudad de Cali, también defiende a su esposo Mario Antonio Palacios, el único militar que logró escaparse de las autoridades haitianas y que fue capturado en Jamaica a principios del 2022. Está preso en Estados Unidos y es la esperanza de todas las familias para que, según ellos, se sepa toda la verdad. Para proteger la integridad, sobre todo de sus hijos, prefiere no mostrar su rostro. Tenía pues dos propuestas. Una que era hacia Dubái y la segunda fue esta que él recibió por medio de WhatsApp. Y pues la opción era de él, que la primera saliera, pues a eso se iba. Lastimosamente la de Dubái quedó bastante quieta por lo que se entró pandemia. Él quedó pensionado con 1,5 millones. ¿A tu esposo cuánta plata le ofrecieron por irse para Haití? Le ofrecían de 2.400 a 2.700. Él me llama, me dice, amor, me toca viajar hoy mismo con Franco. Le respondí estas palabras, 20 años sola y vuelvo y sigo sola. Fueron las palabras que yo le dije. Otro enfermero de combate que terminó preso en Haití fue el soldado profesional Alex Miguel Pérez. Su esposa y sus 2 pequeños hijos los siguen esperando en Villavicencio. Duró trabajando muchos años en el hospital militar, ahí se pensionó, iban con una empresa legal constituida de Estados Unidos. Por eso todo eso generó confianza para aceptar el trabajo. La empresa es la firma CTU Security del venezolano Anthony Emanuel Intriaco, un asesinato que dejó frío al mundo entero y sobre todo a los familiares de los militares retirados que están dispuestos a demostrar como sea su inocencia. ¿Y cómo se da cuenta usted que su hijo estaba metido en ese problema tan grande? Por mi hijo. Y cuando lo veo en primera plana, no podía creer, mi hijo es acusado de una muerte de un presidente, es absurdo. La reacción mía fue pararme de ese mueble, corrí a mi habitación, me mordía los dedos de las manos, de ver esa impotencia tan impresionante, de ver eso que yo no podía creerlo, yo no entendía nada. Según Milena, de acuerdo a lo poco que han podido entender, los militares siempre creyeron que estaban actuando bajo un marco legal, apoyados por las autoridades haitianas. Tenían una orden firmada por un juez haitiano donde decía que debían hacer un arresto al presidente, que les hicieron creer que era real. ¿En qué momento capturan al subteniente? Cuando ellos quedan solos, ellos empiezan a caminar, ingresan a una casa y en esa casa de manera desproporcionada los atacan con armas que son para carros blindados, para la guerra, como se dice, aún ellos diciendo que se rendían.
Andrea Acevedo, una abogada e investigadora, le ha dado la mano a las familias orientándolos en lo que puede con las investigaciones. Se encuentran unas celdas que no cumplen las condiciones mínimas de derechos humanos, celdas que se encuentran llenas de animales como las ratas, cucarachas, se encuentran en una situación donde no hay agua potable, solamente le dan una porción de arroz al día, no tienen comunicación con su familia. La situación es totalmente inhumana. Palacios, el único que logró escapar del cerco de las autoridades haitianas, está detenido en una cárcel de la Florida en los Estados Unidos. Contó con suerte, porque al menos su reclusión se da en condiciones mucho más dignas que la de sus otros compañeros. Su fuga fue como de película. Se pudo comunicar conmigo y me dice, amor, no, mi amor, nos colocaron una trampa. Cuando ellos se movían, eso era plomo venteado por todos lados, plomo. Ahí fue donde él salió corriendo y se metió con un árbol por allá, como a las 5 de la mañana, fue que fue saliendo, algo así me dijo, y pasaba una moto y le pidió, auxilio, ayúdeme que me quieren matar. Ese señor lo protegió. Y ese ciudadano haitiano arriesgó su vida por esconder a Palacios hasta que pudo escapar del país. Como 3 veces trató de pasar la frontera, pero lastimosamente no fue imposible porque lo corretean pero a plomo. ¿Cómo hace él para llegar a Jamaica? Pues la misma persona que le colaboró, la misma persona que lo vino a protegió, lo ayudó con un conocido a llegar ahí. Como me dice, mi amor, tú y los niños tienen que tener la frente alta que tu esposa no tiene las manos manchadas. Mientras Lorena puede hablar a diario con Palacios, los demás no tienen la oportunidad de saber a menudo cómo se encuentran los otros militares. El único puente es el cónsul honorario Julio Santa, que sin recibir sueldo va y los visita los miércoles en donde están recluidos para llevarles al menos agua potable. Y cuando las autoridades haitianas autorizan, envía cartas a Colombia escritas a mano por los exmilitares a sus seres queridos. Las cartas no las hemos recibido completas, hemos recibido en promedio como 6, 7 cartas. El otro medio de comunicación que tenemos con ellos es el cónsul. Él es una persona que nos ha apoyado de verdad de corazón. Las familias ven lejos la posibilidad de que les hagan un juicio justo, empezando que esta es la hora que no tienen abogado que los defienda, no hablan el idioma y no saben ni siquiera a qué pena se enfrentan. Hemos hablado con muchos abogados, pero cobran mucho, nos cobran 1.000 millones de pesos. Llamamos directamente a muchos bufetes en Haití, que son los que deben ejercer allá la tarea jurídica. Unos no nos contestaban, otros el tema de que por seguridad no hablan, de que yo no me meto en ese problema. Por fin conseguimos unos bufetes que aceptaron, pero no se comprometían, nos cobraban entre $900,000 a $4 millones. Difícil pagar un abogado cuando a punta de rifas y venta de comida logran reunir lo que les cuesta el envío de un simple mercado para que no se mueran de hambre en Haití. Para cualquier persona es toda una fortuna. La última vez que enviamos unas cajas costó entre todas las familias obviamente 16 millones de pesos. Lo básico que es aseo, galletas, una leche en polvo. Eso es lo que nosotros enviamos, cosas mínimas que ni la caja vale realmente ni 500,000 pesos. Ellos solamente les están dando una alimentación al día, ahí mismo donde duermen y donde comen. Ellos tienen que hacer sus necesidades, ellos no cuentan con la alimentación adecuada para el cuerpo. El otro drama lo viven los familiares de los sargentos Duvernay Capador, Mauricio Romero y el soldado profesional Guillermo Garzón, los militares que resultaron muertos. ¿Qué está pasando con los cadáveres de los que resultaron muertos? La repatriación no ha sido posible dado que el gobierno haitiano refiere que para hacer la repatriación es importante cremarlos y sumado a eso tienen que pagar unos costos que son altísimos para sus familias. Las familias no quieren que sus seres queridos sean cremados porque los quieren ver por última vez. Los tienen en una casa donde esporádicamente le ponen frío. Esperanzadas en un milagro no pierden la fe. Es que ellos no sabían.
Y así gran parte de la opinión pública ya haya condenado a este grupo de colombianos, sus esposas, madres, hijos y hermanos imploran de rodillas, al menos que tengan la oportunidad de que les hagan un juicio justo para que puedan demostrar su inocencia. El panorama más esperanzador, lo digo a nivel personal, para mí sería que el gobierno colombiano tuviera voluntad de lograr una cooperación internacional con Haití y los pidiera a ellos acá a Colombia. Y esto solamente se logra entre gobiernos, entre presidentes. Algo que parece imposible, pero ese dolor de madres y esposas es el que las impulsa a creer que juntas pueden lograr que a sus hijos y esposos les hagan un juicio justo y así aliviar esa zozobra diaria que llevan cargando hace 8 meses y que lastimosamente está lejos de terminar. Mario Antonio Palacios, que está en una cárcel en la Florida, es el único de los militares que tiene un abogado de oficio que lo defienda. Está a la espera de la audiencia que será el próximo 4 de abril. Palacios se va a declarar no culpable ante las autoridades norteamericanas de participar en un complot para secuestrar o asesinar al presidente de Haití. Ojalá que con Palacios se sepa por fin la verdad sobre un caso en el que ya han detenido a 40 personas, pero que aún está lejos de resolver la mayoría de los interrogantes. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.